Hola chicos, yo soy Gigi, tu maestra de inglés, y te doy la bienvenida a una nueva clase. Unit number 2, Sporting Grades, Grammar. Vamos a continuar con nuestra unidad número 2, pero vamos a hablar acerca de gramática. El día de hoy vamos a aprender cómo usar la voz pasiva, the passive voice. We use the passive voice when we want to emphasize the recipient of an action. Know the person or thing who does it, okay? It's important to note that we use the passive voice is used more in writing than speaking, okay? Muy bien, les decía de que nosotros usamos la voz pasiva cuando queremos enfatizar más quién es el que recibe la acción, no la persona o el objeto que lo realiza, ¿ok? También es importante saber de que en la voz pasiva más lo utilizamos en escritura que para hablar, ¿ok, chicos? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero decir, Karen riega las plantas, estamos hablando de en qué, en un tiempo presente, pasado o futuro. Presente, ¿verdad? Entonces sería, Karen waters the flowers, ¿verdad? En este caso es una acción activa, ¿sí? Está en activa, en voz activa. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿quién es la que realiza la acción? ¿Quién riega las flores? Karen, ¿verdad? Por ende, está en voz activa. Cambiemos esta misma oración a una oración pasiva. ¿Cómo lo haremos? De la siguiente manera. Como te había mencionado, ya no nos enfocamos en quién realiza la acción, sino en quién recibe la acción. Entonces, para eso utilizamos la pregunta ¿qué es lo que riega Karen? Y la respuesta será las plantas. Entonces, la oración sería de la siguiente manera. The flowers are watered by K. Que en español diríamos, las flores son regadas por K. Ahí ya estamos utilizando lo que es la voz pasiva. Ok, students, espero que haya quedado claro esto. Ahora, a continuación vamos a ver cómo usamos la voz pasiva tanto en simple present, simple past, future will, future going to, and question passive, ¿no? O passive question, preguntas también en voz pasiva. Muy bien, lo único que te pido es que prestes atención para poder empezar la clase. Let's start. The passive voice, grammar. Muy bien chicos, vamos a empezar a desarrollar la voz pasiva trabajando con el presente simple, ¿ok? Simple present. Pay attention, please. Como les decía, nuestro tiempo es el presente simple. En una voz activa vamos a utilizar el verbo buy, pero si trabajamos con he, con she, con it, será buys, porque estamos hablando de un presente simple. Para convertirlo a una voz pasiva necesito el verbo to be en presente, que puede ser is, puede ser are. Y obviamente necesito otro verbo en pasado participio. ¿Cuál es el pasado participio de buy? Bought, ¿ok? Entonces, veamos ejemplos. Formemos oraciones en forma afirmativa, affirmative form. Y para hacer una oración afirmativa, la estructura es la siguiente. Necesito un subject, un verbo to be, un verbo en pasado participio y un complemento. Veamos, esta oración está en voz activa y en presente simple, ¿ya? Entonces, si yo digo, por ejemplo, my sister buys many candies. Mi hermana compra muchos dulces, ¿verdad? Es una voz activa, ¿por qué? Porque en este caso preguntamos, ¿quién es la que compra muchos dulces? Mi hermana. Pero yo quiero cambiar la voz pasiva, entonces esta fórmula tengo que aplicar. Hago la pregunta, ¿qué es lo que compra mi hermana? Many candies, muchos dulces. Entonces mi oración será de la siguiente manera. Many candies are bought by her. Mira aquí, muchos dulces. ¿Está en plural o singular? Plural, ¿verdad?
aplico el verbo to be. Según la estructura, el pasado participio del verbo buy es bought. Siempre va by en lo que es la voz pasiva. Y my sister lo reemplazo por her. ¿Ok? ¿Sí? Que son los object pronouns. ¿Listo, chicos? Y así formo mi voz pasiva. Entonces diríamos, muchos dulces son comprados por ella. ¿Ok? Next. Veamos second example. Tengo el ejemplo de la siguiente manera. We write a letter in the library. Nosotros escribimos una carta en la biblioteca. ¿Ok? Para poder cambiar a voz pasiva, ¿qué hago? Aplico la pregunta. ¿Qué es lo que escribimos en la biblioteca? Una carta. Entonces, mi oración será de la siguiente manera. A letter is. ¿Por qué utilizo is? Porque es una carta singular, ¿ok? ¿Cuál es el pasado participio de write? Written. Utilizo by, no te olvides, y en vez de we lo reemplazo con el object pronoun as, nosotros, que es lo mismo, ¿ok? In the library, en la biblioteca. Entonces, en castellano diríamos, una carta es escrita por nosotros en la biblioteca. Y así obtengo mi voz pasiva. Muy bien, chicos. Ahora veamos cómo lo hacemos la voz pasiva con el presente simple en forma negativa, ¿ok? Para esto la estructura es de la siguiente manera. Necesito subject, verbo to be, obviamente la negación, el verbo en pasado participio y el complemento. Por ejemplo, yo tengo mi oración de la siguiente manera. Susie doesn't prepare a cake. Susie no prepara una torta. Para poderlo cambiar a una voz pasiva, ¿qué es lo que pregunto? ¿Qué es lo que, verdad? ¿Qué es lo que no prepara Susie? Un pastel. Entonces mi oración será de la siguiente manera. A cake, un pastel. Es plural singular. Singular, por eso utilizo is, pero en este caso en forma negativa. Isn't. El pasado participio de prepare, prepared. ¿Ok? Luego va by y por último Susie. El nombre de la persona, si mi oración está con el nombre de la persona, lo puedo colocar, no hay ningún problema. O como también lo puedo reemplazar por her, ¿sí? Los subject pronouns. Y así diríamos en castellano. Una torta no es preparada por Susie. Ok, students, very good. Next example. Karen and I don't sing romantic songs. Karen y yo no cantamos canciones románticas. Para poder cambiar a una voz pasiva, pregunto, ¿qué es lo que Karen y yo no cantamos? Canciones románticas. Entonces mi oración será de la siguiente manera. Romantic songs, en este caso canciones, plural. Por ende utilizo are, pero en negativo. El pasado participio de sing es song. By, no te olvides de by, y en vez de colocar Karen y yo, colocaré us. O si no, simplemente puedo colocar Karen and me, ¿ok? Y así obtengo mi voz pasiva. Muy bien, students. Ahora vamos a hacer la voz pasiva, pero del pasado simple, ¿ah? Mucho cuidado, pasado simple. Let's see, veamos. Obviamente, nuestro tiempo es el pasado simple. La voz activa va a estar en pasado, ate, ¿verdad? Y la voz pasiva voy a necesitar el verbo to be en pasado, que puede ser was, were, y el verbo pasado participio de it, que en este caso es eaten, ¿ok? Veamos. Armemos oraciones afirmativas. Para ello necesito subject, pasado del verbo to be, was o were, el verbo en pasado participio y el complemento. Si yo tengo la siguiente oración. Theo built my flat last year. Theo construyó mi departamento el año pasado. Para cambiarlo a una voz pasiva, pregunto, ¿qué es lo que construyó Theo el año pasado? My flat, ¿verdad? Lo que está con verde. Entonces mi oración empezará. My flat, como estoy hablando de un departamento, lo utilizo was, ¿verdad? Entonces sería, my flat was, el pasado participio de buy es built, lo mismo que el pasado de, en este caso, ¿verdad? Y utilizo buy y coloco el nombre de la persona, en este caso es Theo, ¿sí? O si no, lo puedo reemplazar con him, con los subject pronouns. Entonces diríamos, mi departamento fue construido por Theo. Ok, very good. Next example.
painted many houses yesterday. Yo pinté muchas casas ayer. Para cambiarlo a una voz pasiva, hago la pregunta: ¿qué es lo que pinté ayer? Many houses. Entonces mi oración será la siguiente. Many houses, como es plural, utilizo were. El pasado de paint es painted. Lo mismo que aquí, lo copio igual. Coloco by, por, en vez de I, no voy a colocar aquí I, lo reemplazo por un object pronoun que es me y coloco la expresión de tiempo yesterday. Entonces diríamos, muchas casas fueron pintadas por mí ayer. Y así obtengo mi voz pasiva. Ok, students, ahora veamos oraciones negativas en la voz pasiva utilizando el pasado simple. Para ello necesito subject, pasado del verbo to be, la negación, pasado del verbo, el verbo en pasado participio y el complemento. Mi oración es la siguiente. They didn't won the prize. Ellos no ganaron el premio. Para poderlo cambiar, aplico la pregunta. ¿Qué es lo que ellos no ganaron? El premio, ¿verdad? Entonces, la oración será the prize wasn't won by them. ¿Por qué utilizo wasn't? Porque estoy hablando del premio singular, pero en negativo será wasn't. El pasado participio de won, ¿ok? Utilizo by y en vez de colocar they, reemplazo con un object pronoun them. Entonces diríamos, el premio no fue ganado por ellos. ¿Ok? Very good. El último ejemplo. John didn't break many records. John no rompió muchos récords. Hago la pregunta, ¿qué es lo que no rompió John? Muchos récords. Entonces la oración será así. Many records weren't broken by him. Muchos récords no fueron rotos por él. Date cuenta, estoy en plural, utilizo weren't, pero en forma negativa. El pasado participio de break es broken. Utilizo by y en vez de John, coloco him, o si no, también puedo colocar John. Y así obtengo mi voz pasiva. Ok, chicos, en el siguiente video vamos a ver los siguientes tiempos a utilizar con la voz pasiva. Thanks.